Días, amigos. A nombre de todo el equipo de Cambio y Gerencia, de Juan Antonio y mío, les damos la más cordial bienvenida a esta primera edición de nuestro consultorio. El consultorio de Cambio y Gerencia Impulsa Más. Bueno, esta es una noche un poco particular, así tocó. Esas son las sorpresas que siempre nos da nuestro querido Perú, por lo cual, bueno, pues les agradezco mucho el que estén aquí presentes para tratar un tema sin duda muy importante para todas las organizaciones. Bueno, veo muchas caras o nombres, en este caso, conocidas. Me da mucha alegría poder tenerlos aquí en este espacio. Antes de contarles cómo va a ser la mecánica del consultorio, quiero presentarme para quienes no me conocen y a continuación darle la palabra a Juan Antonio. Yo soy Elena Pinilla, soy directora de Cambio y Gerencia, fundadora. Cambio y Gerencia es una empresa que ya tiene 15 años en el mercado y bueno, nos dedicamos a todo lo que son los intangibles dentro de las organizaciones que tienen que ver justamente, como su nombre lo dice, con las personas, ¿no? Nosotros desarrollamos o ayudamos a las organizaciones en sus procesos de transformación, hacemos mucha gestión del cambio, trabajamos en temas de cultura organizacional, de clima, de comunicación interna, de desempeño, todo lo que es el desarrollo de competencias y capacidades. Y desde el momento de nuestra fundación, además de dar servicios en los temas de nuestra especialidad, nos pusimos un objetivo que era el de compartir conocimiento, ¿no? Siempre decimos en el equipo que el privilegio que tenemos los consultores es que aprendemos, ¿no? O sea, cada proyecto es diferente. Nosotros somos una empresa consultora boutique, o sea, muy a la medida, y el hacer el diagnóstico organizacional, bien sea en temas de cultura o en temas de clima o en temas de comunicación o en los procesos de transformación hoy en día, nos permite aprender cada día más. Y entonces el propósito que nos hicimos es periódicamente devolver este conocimiento. Los años anteriores hemos hecho muchos webinars, ¿no? Por lo menos 4 al año. Hemos hecho talleres virtuales y presenciales. El año pasado hicimos bootcamps, ¿no? Sobre herramientas de gestión de recursos humanos en un entorno de mucha transformación. Y desde el año pasado queríamos abrir el consultorio porque nos lo habían pedido. Y bueno, pues pasó lo que siempre pasa. Tuvimos muchísimo trabajo, felizmente, a del año pasado y nos quedamos con las ganas del consultorio. Entonces dijimos, ya no, este año vamos a hacer un consultorio y la idea es tenerlo cada más o menos 5 o 6 semanas, ¿no? Entonces, eso no, con esto lo que queremos es hacer el consultorio con bastante periodicidad en estos temas de especialidad, y poder absolver las dudas que puedan ustedes tener para cada uno de ellos, ¿no? Entonces, bueno, sin más, voy a presentar a mi colega, al gerente general de Cambio y Gerencia, Juan Antonio Rodríguez, para que también le dé la bienvenida y se presente ya sin más arrancar con el consultorio. Gracias, Elena. Muy buenas noches con todos. Efectivamente, es un gusto tenerlos aquí presentes el día de hoy en este espacio para poder compartir un poco de conocimiento, experiencia, también recoger sus inquietudes y esperemos que todas las respuestas nuestras que les demos en base a la experiencia que hemos ganado en todos estos 15 años que tenemos, pues les puedan servir para poderlas aplicar de forma rápida, inmediata, o les puede dar también lineamientos y nuevas ideas para incorporar en las prácticas en sus empresas. Totalmente de acuerdo con Elena y alineados, somos una empresa
que tiene como objetivo, como una de las metas, propósitos, justamente compartir conocimiento, algo que es una labor trascendental, ¿correcto? Y que se alinea muy bien con los perfiles que trabajamos aquí en Cambio y Gerencia. Entonces, bueno, les doy la más cordial bienvenida a todos y demos inicio a nuestra charla. Perfecto, muy bien. Bueno, pues les voy a explicar cómo va a ser la mecánica que va del consultorio. Cuando las personas, como muchos de los que están aquí presentes, se inscribieron, nos han dejado preguntas, ¿bien? Alrededor del tema, que es el tema de gestión de equipos que nos reúne hoy, las hemos agrupado en 7 preguntas que ahora las voy a mostrar. Entonces, lo que vamos a hacer es ir una por una. Voy a enunciar la pregunta, vamos a dar respuesta a la pregunta y a continuación abrimos chat y micro, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor, en base a la respuesta que hemos dado, pues ustedes tienen comentarios que quieren hacer o más preguntas, ¿de acuerdo? O sea que partimos de lo que ya hemos recogido, pero no con la idea de cerrarlo ahí, porque este es un espacio para que podamos conversar, ¿de acuerdo? Entonces, brevemente, Juan Antonio y yo respondemos y inmediatamente los invitamos, o mientras vamos hablando, ya pueden ir escribiendo en el chat, o si alguien se anima a abrir el micro y quiere preguntar a propósito de la pregunta. Por eso voy a poner todas las preguntas primero para que ustedes vean los temas que en principio vamos a abordar, ¿de acuerdo? Bien, pero con la idea de que podamos entrar un poquito más en profundidad y si la primera respuesta pues no termina de completar la duda que ustedes tenían, ahondamos, ¿de acuerdo? Entonces, voy a compartir la PPT y voy a comentarles cuáles son las preguntas que vamos a tocar. ¿De acuerdo? Uy, ¿sí se ve ahí mi pantalla? Sí, pon en modo presentación. Listo. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Bien, bien, como lo dijimos en la convocatoria que ustedes han recibido, vamos a trabajar en este primer consultorio todo lo que son técnicas y herramientas para el fortalecimiento del equipo. Nuestro punto de partida, o sea, lo que nos animaba a este primer tema, porque uno podría decir por qué, ¿no? ¿Por qué hemos puesto este como primer tema de nuestro consultorio? Es que a inicios de año, normalmente uno traza la ruta para el equipo. Retomamos, si hemos hecho planeamiento a fin de año, es el momento en el cual nosotros le recordamos al equipo, bueno, estos son los objetivos, estas son las metas, estas son las estrategias, inclusive estos son los focos, ¿no es cierto? Pero no siempre recordamos tener un espacio para que el equipo pueda autoevaluarse en su funcionamiento, ¿de acuerdo? O sea, nosotros siempre recomendamos, al margen de tener clara la parte, digamos, core técnica, ¿no? El equipo es importante que tenga un espacio para revisar cómo está funcionando, ¿sí? A veces los equipos están muy bien afinados y entonces, bueno, pueden fluir bien al año siguiente, pero a veces no necesariamente es así, ¿no? O sea, a veces el equipo se ha desgastado por la cantidad de trabajo que ha tenido, porque ha tenido un cierre complicado o porque han pasado cosas, ¿no? Y entonces el equipo pasa el año quebrado o pasa el año saturado o siente que no está funcionando como debería. Entonces, lo que queremos abordar aquí es esa parte, ¿de acuerdo? ¿Qué puede hacer un equipo? ¿Qué cosas habría que hacer con el equipo justamente ahorita, que todavía, bueno, estamos a mitad de febrero, estamos a tiempo, para tener ese espacio de revisión de funcionamiento
para corregir determinados aspectos y poder funcionar bien. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿cuáles son las preguntas que nos han hecho? ¿Sí? Miren, la primera pregunta es, bueno, muy relacionado a lo que yo les mencionaba, ¿cómo lograr que el equipo se consolide? Cuando uno plantea esta pregunta, puede ser que yo sienta que mi equipo le falta algo, ¿no es cierto? Le falta, no es que no funcione, sino que le falta, como podríamos decir, ponerse a punto, ¿no? No es que esté mal, pero podría funcionar mejor. Y muy ligado a esto, también está la pregunta de cómo logramos que se integre. Entonces puede ser que yo tenga un grupo humano que no termina de actuar como equipo. Entonces sería parecido, ¿no es cierto? El equipo no termina de estar consolidado. Bien, entonces, una segunda pregunta es ya más específica, ¿no es cierto? Que es cómo abordar y solucionar los problemas internos. O sea, acá ya lo primero es como más macro y aquí ya estamos entrando a cosas que muchas veces pasan. El equipo, dentro del equipo se han peleado, ¿no? Ha habido algún conflicto y no ha terminado de resolverse, ¿de acuerdo? Entonces, ya, vamos a hablar también de este tema. Uno tercero, que podría parecer parecido a los dos anteriores, pero que tiene su propia especificidad, es cómo fortalecer la comunicación. O sea, yo ya puedo tener de repente como líder o como integrante del equipo un diagnóstico y pienso que el equipo no está comunicándose bien, ¿no? Y ese puede ser el problema. Entonces vamos a hablar de qué cosas hacer, qué podríamos hacer para fortalecer la comunicación. ¿Bien? Un cuarto tema que a mí personalmente me gusta mucho y no siempre sale y me ha encantado que haya preguntas sobre este tema, es cómo lograr que los acuerdos se cumplan, porque es un dolor, ¿no? Muchas veces nos dicen, Elena, Juan Antonio, nosotros nos reunimos, acordamos cosas y luego, nada, no, ahí quedan los acuerdos, ¿bien? ¿Y qué impacto tiene el que se cumplan o no se cumplan los acuerdos? Una quinta pregunta, parecida a la primera, pero también tiene su especificidad, es, de repente yo tengo un buen equipo, pero lo quiero llevar a otro nivel. ¿Cómo hago que el equipo se desarrolle? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahí la idea es que qué herramientas tenemos para desarrollar el equipo. Bien. Un sexto tema es ¿qué pasa con los equipos en tiempos de cambio? No pasa nada, pasa todo, el equipo se altera, no se altera, ¿en qué se altera? ¿Qué cosas debería yo prever si si vamos a pasar por algún cambio fuerte? ¿Qué considerandos debería tener? Y finalmente, ¿qué pasa con los equipos chicos? Entonces aquí, nos surgió con Juan Antonio, cuando revisamos las preguntas, hablar del tamaño del equipo, ¿no? ¿Qué es un tamaño chico? ¿Qué es un tamaño grande? Y si un equipo es muy chico, ¿qué particularidades tiene? Luego de repente ustedes preguntan, bueno, ¿y qué pasa, Elena, Juan Antonio, cuando el equipo es muy grande? Tengo mucha gente, ¿no? ¿Son los mismos problemas? ¿Son problemas particulares? Y luego también nos hicieron otras preguntas, pero que ya se salían de este tema y que luego las mencionaremos al cierre, que seguramente van a dar pie a otros consultorios, ¿de acuerdo? Ya no los hemos considerado aquí porque excedía el tema de técnicas y herramientas para fortalecer los equipos de trabajo. Bien, entonces, si guardamos ya la vista sobre estos temas, ya saben ustedes que si tienen alguna pregunta, por ejemplo, sobre la comunicación, pues nos la guardamos para cuando toquemos el punto 3. Bien, vamos a tratar de ir un poquito en orden para poder estructurar la sesión de consultorio. Entonces ya, sin más, vamos a la pregunta número 1, ¿bien? Que es, ¿cómo lograr que un equipo se consolide y se integre? Esto sería como el punto cero del tema de nuestro consultorio del día de hoy. Y aquí nosotros queríamos recordar dos cosas que son fundamentales cuando uno
quiere trabajar en el fortalecimiento de su equipo. Una primera es la distinción entre el método de trabajo de grupo y el método de equipo, porque como bien dice la teoría de equipos, son dos métodos, los dos válidos, pero distintos. Entonces, si nosotros no tenemos clara la diferencia entre aplico el método de grupo o aplico el método de equipo, no podríamos hablar de consolidación. Cuando hablamos de consolidar un equipo, estamos hablando que queremos usar el método de equipo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, entonces, ¿cuál sería nuestro punto de partida? Un área o una gerencia. Bien, nosotros podemos pensar es mi equipo, ¿de acuerdo? Pero no hay que confundir el planeamiento funcional de la organización. O sea, una organización normalmente tiene unos objetivos estratégicos que decantan en objetivos por gerencia, porque la mayoría del planeamiento es todavía un planeamiento funcional en nuestras organizaciones, es un planeamiento tradicional. Entonces, si yo como líder recibo objetivos, un objetivo estratégico y tengo objetivos específicos, o si yo tengo un área, un grupo humano más chico, yo tengo que definir qué voy a trabajar bajo el método de grupo y qué voy a trabajar realmente bajo el método de equipo. O sea, no todo tenemos que trabajarlo en equipo dentro de un área. Inclusive puede ser que yo no tengo un proyecto, ¿no? Yo dirijo un proyecto y tengo un grupo humano, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cuál sería la diferencia metodológica? En el grupo, en el método de grupo, que es un buen método, recibimos el objetivo y yo como líder distribuyo las tareas o distribuyo los encargos o distribuyo los subobjetivos de ese objetivo mayor a personas en específico. ¿De acuerdo? Entonces la persona uno puede ser Juan Antonio, la persona dos Carmen, la persona tres podría ser Jenny, que está acá en la sala, o Lisel. Entonces, yo como líder distribuyo en función de las capacidades que tienen las personas, ¿de acuerdo? Bien, entonces esto yo lo puedo hacer en reuniones individuales. Llamo a cada persona y le entrego su encargo particular y cuando la persona termina, pues me lo entrega. Y si yo he hecho conozco bien al equipo, conozco sus capacidades, estas entregas me permiten a mí consolidar y entregar el objetivo que me han encargado. Esto no sería trabajo en equipo, es el trabajo que lo hemos hecho muchísimas veces bajo el método de grupo. Acá el resultado es la suma de capacidades individuales. ¿Tendríamos que reunirnos aquí? Puede ser que yo diga, bueno, me interesa que todo el mundo sepa qué hace cada uno y cómo cada uno aporta un objetivo mayor, entonces los reúno, les digo, esto es lo que vamos a lograr y voy a distribuir así las tareas. Pero es optativo. O también puedo hacer la reunión al final y decidir que la gente cuente lo que ha hecho un poco para saber cómo, digamos, qué ha avanzado cada uno. Pero yo no estoy generando relaciones de interdependencia, ni tampoco estoy invitándolos a cooperar, a colaborar. Tal vez ellos, si alguno tiene recarga, pues por camaradería puede recibir el apoyo de sus compañeros, pero en principio no estoy construyendo un proceso de trabajo donde varios participan. Bien, hay muchas cosas dentro de las organizaciones que los líderes tienen que distribuir de esta manera y está muy bien, ¿no? Por ejemplo, en nuestra empresa con Juan Antonio puede ser que haya un coaching. Juan Antonio es coach certificado. No necesitamos hacer un equipo para que haga el coaching, él lo puede hacer solo y luego puede contarnos al equipo en qué ha consistido, ¿no?
el encargo, pero no por eso estamos, o sea, no diríamos hemos hecho un trabajo de equipo. Lo que estamos haciendo es usando el método de grupo. El método de equipo se usa cuando yo líder recibo el objetivo y convoco al equipo para diseñar colaborativamente la estrategia. Yo podría, vamos a poner que ustedes son mi equipo, los reúno, les digo este es el objetivo y tengo la idea de hacerlo así, pero someto la estrategia a la co-creación participativa del equipo. Entonces el equipo puede aportar ideas y finalmente terminar la estrategia siendo distinta de lo que yo planteé. Entonces, si yo tengo un equipo junior, a lo mejor yo propongo, pero les pido que ellos lo enriquezcan. Pero si yo tengo un equipo maduro, yo puedo ir como líder y decir, bueno, gente, ideas, vamos a construir juntos la estrategia. Entonces, lo propio de los equipos no es trabajar juntos, es construir juntos la estrategia. Luego nos repartimos los roles y cada uno se va a cumplir el rol que le toca, ¿de acuerdo? Bien. Y periódicamente nos reunimos a revisar que normalmente son de carácter incremental. O sea, el método de equipo es necesario y aplica cuando tenemos tareas que sobrepasan la capacidad individual, ¿bien? O sea, claramente una persona, Bien, y en porque ese constituyen orden, un proceso, una cadena de valor, y entonces tengo que abordarlo de esta manera, ¿bien? Entonces, eh, acá sí estoy generando relaciones de interdependencia, y esto es lo complejo. O sea, la gestión del método de equipo es mucho más complicada que la del método de grupo. Por eso hablamos de técnicas y herramientas para este segundo caso, ¿no es cierto? Para el caso en el cual yo tengo un objetivo donde la estrategia la tengo que construir colaborativamente, necesariamente tenemos que tener una reunión, tengo metas incrementales y tengo que hacer que periódicamente nos reunamos para ver si estamos logrando la meta y cómo afinar la estrategia, ¿de acuerdo? Entonces, en cómo hago que esto funcione, es donde vienen muchas veces los problemas, ¿no? Entonces, la teoría de equipos nos dice que hay un conjunto de variables que nos permiten saber si el equipo está consolidado o no. Bien, estas variables son cualquier libro de equipos que leamos, van a aparecer. A veces aparecen más desagregadas o menos. Algunos autores te hablan de 8, otros te hablan de 6, otros te hablan de 4, pero todos hablan de lo mismo. ¿Cuáles son? Número uno, tiene que haber un objetivo común, claro y compartido. Para cumplir con este objetivo nos tenemos que reunir a diseñar la estrategia en una reunión y no basta con una. Bien, normalmente lo que puede ocurrir es que necesitemos reunirnos periódicamente para ver los avances y ajustar la estrategia. O sea, requiero de un esquema de reuniones para para continuar con el encargo y lograr los objetivos en un periodo de tiempo. Alguien del equipo, que no necesariamente es el jefe jerárquico, tiene que hacer de líder. O sea, tiene que ser un líder facilitador, coordinador. Bien. Y para que el equipo funcione, tienen que haber relaciones de confianza. Bien. Cuando hay relaciones de confianza, hay camaradería. Bien. Y tiene que haber una buena comunicación dentro del equipo. Y todo esto permite que el equipo finalmente esté comprometido. Entonces, para que el equipo se consolide, cerrando esta primera idea, bien, necesitamos el lado sistémico. El lado sistémico es lo que el equipo necesita para funcionar. A veces un equipo no está consolidado
porque no tiene el lado sistémico bien afinado. No todos tienen claro el objetivo común, el sistema de reuniones no es bueno, no hay una buena manera de compartir información, ¿no? Como decía, las reuniones no son efectivas, no sabemos cómo construir estrategias, ¿no? Bien, pero a veces pasa que este lado sistémico, ¿no? Que tiene que ver con condiciones para funcionar, sí está bien, igual el equipo no funciona. ¿Por qué? Porque lo que falla es el lado humano del equipo, la salud del equipo. Eso es como una persona que tiene claro su trabajo, pero está enfermo. ¿De acuerdo? Bien. Y el virus, que se inocula acá y hace que los equipos no funcionen, tiene que ver con la existencia de conflictos no resueltos, interpersonales o intragrupales. ¿De acuerdo? Entonces, respondiendo a la primera pregunta, ¿qué necesita tener un equipo para integrarse y estar consolidado? Que todas estas variables concurran exitosamente. O sea, que el equipo pueda hacer checa todo, ¿no? Objetivo, está clarísimo que ese objetivo hay que hacerlo colaborativamente. Dos, su sistema de reuniones. Tres, sabe construir estrategias y revisarlas. Tiene una forma de hacer monitoreo que no sea ir a la reunión a contar lo que hicimos. Tiene un líder facilitador. Hay relaciones de confianza, buena comunicación y saben resolver conflictos. Entonces, en realidad como ustedes verán, no es un menú fácil, ¿no es cierto? Para que el equipo esté consolidado. Entonces, aquí vamos a parar un ratito, Juan Antonio, a ver si hay algunas preguntas y de ahí seguimos. ¿Bien? Ok. Bien, muy bien. Entonces, dejo de compartir vamos por favor aquí al chat. Bien, hemos sentado, digamos, como los primeros ladrillos para saber qué necesitamos tener para que un equipo esté consolidado. Bien, entonces, em, Jenny dice que se congeló. Por favor, si me congelo, me avisan. Sigue ahí Juan Antonio. Bien, bien. Preguntas. A ver, ¿estamos claros con la idea de qué se necesita para que el equipo esté consolidado? ¿Dudas? ¿Alguien quiere levantar la mano, soltar una pregunta, alguna idea? Ah, bien, ahí Jenny nos ha escrito. La sinergia de los elementos clave del funcionamiento del equipo dependen del contexto y entornos, además de lo personal. A ver, para que todos estos elementos, o sea, para que haya sinergia dentro del equipo, tienen que concurrir estos elementos. Para que estos elementos concurran, hay que trabajar en ellos. No se dan de manera espontánea, ¿de acuerdo? O sea, si un líder o una líder quiere que el equipo funcione, tiene que hacer su checklist para ver si todo eso está bien o, mejor aún, hacerlo con el equipo. Bien, a ver si se animan a más preguntas o a más comentarios por aquí. Un poco respaldando lo que tú estabas comentando, Elena, me pasó una situación justo hace unas semanas trabajando con la gerente general de una empresa, un restaurante que tiene un equipo bastante grande de personas y que le hice una pregunta clave, ¿no? Porque me decía, lo que sucede es que yo planifico y yo le comunico esto a los miembros, a mis jefaturas, pero no estoy segura si ellos lo están comprendiendo y por qué algunos lo hacen y otros no lo hacen. Entonces la primera pregunta que yo le hice es, ¿tú has hecho un planeamiento con tu equipo? Y ella me dijo, después de 5 segundos se quedó pensando y dije, creo que no lo has hecho. Y entonces justamente venía mucho de esto que hemos venido hablando en esta primera parte, la importancia
del líder de planificar, de aclarar, de tener las metas, los objetivos claros, y no solamente comunicarlos, sino asegurarse de tener herramientas, de tener un sistema de comunicación, de reuniones, identificación de equipos, de reconocimiento de los roles individuales y cómo el equipo colabora para el logro de un fin. Sí, Juan Antonio, mira, justo Ernesto nos pregunta en el chat, para que los objetivos y la parte sistémica sean entendidos por todos, ¿qué tipo de estrategia debo aplicar? Y creo que tenemos ahí un buen ejemplo con la matriz RISC, ¿no? ¿Te parece que lo pongamos? Sí, Una claro que herramienta sí. que nosotros recomendamos es la matriz RISC. Vamos a compartirla con ustedes y por favor anímense a escribirnos y a preguntar. Bien, entonces, efectivamente, un poco en la línea con lo que dice Ernesto, lo primero que hay que hacer es conversar con el equipo para que el equipo tenga claro lo que nosotros le llamamos ardillas y mamut. Ardilla son objetivos que se pueden resolver individualmente. Entonces, si yo le doy un encargo a Juan Antonio, es ardilla. La gente tiene que saber todas estas cosas. Hay personas aquí, en este grupo humano, que lo pueden hacer de manera individual y así va a ser. Y mamut son objetivos que solo se pueden trabajar en equipo. Y no necesariamente vamos a poner que seamos 20, no necesariamente los 20 participamos del equipo. Yo puedo tener un mamut donde participan 5, cazan el mamut, nosotros le llamamos la cacería del mamut, y tengo otro equipo donde están 7 para otro tema. Lo primero, Ernesto, sería reunir al equipo ahora a inicios de año y decir, estas son ardillas y estos son mamut, y vamos a conformar los equipos de trabajo. Pero una vez que tenemos los equipos de trabajo y que definimos la estrategia, ¿cómo podemos hacer, como tú dices, para que todo el mundo lo sepa? Entonces vamos con una herramienta, porque la idea aquí no solamente es hablar de la teoría, sino también hablar de las herramientas. ¿Bien? Entonces, una muy buena herramienta es la matriz RACI. Adelante, adelante, Juan Antonio. Sí, correcto. Respondiendo a la pregunta que nos hacía Ernesto y Elena nos hablaba de, primero tenemos que definir los objetivos, los mamuts, ¿no? Y como parte de estos mamuts, pues que son objetivos que se logran con un conjunto de personas, es importante que para cada objetivo que se tiene que lograr, este equipo de personas, se pueda definir cuáles son las tareas, cuáles son las responsabilidades que tenemos cada uno de ellos. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, de un área, este es un área real, es un área que tiene 9 personas y además es un equipo híbrido. Tienen personas que están yendo a trabajar presencialmente y otras personas que trabajan virtualmente. Entonces, ¿cómo hace este equipo para poder desarrollar este proyecto que tiene, que es un proyecto de sistemas? Entonces, este equipo va a implementar un nuevo proceso en sistemas y entonces como equipo se tienen que reunir y tienen que definir cuáles son las acciones para poder lograr este proyecto. Tienen que definir requisitos del sistema, tienen que seleccionar un proveedor, tienen que configurar la plataforma, tienen que realizar pruebas internas, tienen que capacitar a los usuarios finales y finalmente hacer el lanzamiento del sistema. Como es un grupo de varias personas, no todos necesariamente tienen que hacer todo. Hay un rol que es el subgerente de TI, otros que son los analistas de procesos, el equipo de soporte y finalmente todos le reportan al gerente general. Y entonces aquí la pregunta es, ¿todos tenemos que hacer lo mismo? Sea yo que sea equipo de soporte o analista de procesos, ¿todos tenemos que realizar las mismas tareas? La respuesta es no necesariamente. Porque en función del expertise, en función del conocimiento que yo tengo, si yo quiero definir los requisitos del sistema, pues voy a tener a una persona que va a ser el responsable de ejecutar, que en este caso es el analista de procesos. Tengo también, en este caso, una persona que va a ser consultado. ¿Quién es la persona que tiene más experiencia, la cual
yo voy a ir a hacerle las consultas que requiera para poder definir los requisitos del sistema. Y ahí es donde un experto. También es importante otro rol que es quien formaba el equipo de soporte y posteriormente el gerente general también. Entonces, cada uno de las personas, correcto, puede tener diferentes roles a lo largo de las diferentes tareas que se van a realizar. Vale decir, el analista de proyectos puede ser, es responsable de definir los requisitos del sistema, pero cuando se hace la selección del proveedor, también va a ser responsable para configurar la plataforma, él va a ser consultado para realizar las pruebas internas, él va a ser el dueño de ese resultado para capacitar a los usuarios finales, él es el responsable y finalmente cuando se hace el lanzamiento del sistema, él va a ser consultado. Entonces, los roles cambian a lo largo de cada una de las etapas del proyecto. ¿De acuerdo? Ujú. Bien, acá lo que podríamos mencionar es que muchas veces cuando un problema que ocurre en la parte sistémica de los equipos es que vamos a la reunión, se define la estrategia, se definen los roles, pero no tenemos una forma de plasmar esa distribución de responsabilidades en el tiempo. Entonces, la famosa matriz RACI o matriz RISC, que ya existen en versiones digitales, sería el mecanismo para escribir la estrategia. O sea, la estrategia la estamos definiendo con las sucesivas actividades que vamos a realizar, pero en cada actividad pueden haber roles distintos. O sea, no quiere decir porque a veces los equipos dicen, bueno, esta actividad está a cargo de Juan Antonio y esta otra actividad está a cargo de Carmen, pero no, en una actividad pueden concurrir varias personas con roles distintos, ¿no? Como mencionábamos aquí, Juan Antonio es el responsable de la entrega de a tiempo, porque acá yo le puedo poner el tiempo, el indicador, ¿de acuerdo? O sea, la matriz puede completar la información respecto de la calidad de esa primera actividad, bien, pero inclusive en algunas versiones de matriz RACI, además de consultar al responsable, yo lo tengo que ayudar. Habrá alguna persona, ¿no? Que va a ser el consultado y alguien que finalmente va a tomar las decisiones. Entonces, estas matrices hoy día las podemos encontrar de manera gratuita y nuestra recomendación, si lo que falta consolidar, o sea, uno dice es que mi equipo es desordenado, tenemos las reuniones y luego se toman los acuerdos y no sabemos muy bien cómo hacer el seguimiento, una herramienta de este tipo es fundamental. O sea, se acaba el problema. Se escribe la estrategia, se designan los roles y cada vez que se entrega una actividad, se informa a los que no han participado de esa actividad, ¿de acuerdo? Lo cual permite tener trazabilidad, o sea, resolvemos el problema de que todos estamos enterados y todo el mundo puede ver qué rol y aporte tiene cada uno. Y la idea es que la matriz la revisamos cada reunión. Si nuestras reuniones son quincenales, pues en la quincena se ve si las entregas han estado bien, ok, se ve qué otras variables han concurrido, vemos qué problemas tenemos y la matriz no está escrita en piedra. O sea, cada vez la vamos ajustando y así podemos hacer la trazabilidad en la ejecución, ¿de acuerdo? Entonces, esta sería una primera herramienta. ¿Bien? Bien. Entonces, si vamos a entrar a ver la parte humana, ¿ya? A ver si se animan un poquito más con las preguntas. Y vamos a ir, luego de haber visto esta matriz, a la pregunta número 2, que seguramente es una pregunta en la que más de uno, digamos, tiene cosas que decir o dudas o inquietudes. ¿Bien?
Cuando hablamos de los problemas internos, estamos hablando del lado humano, o sea, estamos hablando normalmente aquí. Bien, los problemas o son sistémicos o son humanos. Los problemas sistémicos ya hemos visto que con herramientas, con claridad de que este objetivo no es una ardilla, vamos bien y con una matriz Racing nos ordenamos y entonces vienen el otro tipo de problemas que son más complicados, que son los que tienen que ver con las personas. Bien, entonces la pregunta es, ¿cuál es la razón de el conflicto dentro de un equipo? Bien, los que nosotros normalmente mapeamos son los siguientes. O sea, cuando vamos haciendo nuestro ranking, cuando hacemos los acompañamientos o los team building con equipos de trabajo. Una fuente de problemas tiene que ver con las personalidades y los estilos de comunicación, ¿de acuerdo? No sé si ustedes aquí conocen el modelo DISC. Si no lo conocen, en Internet hay muchísima literatura sobre el modelo DISC, que es un modelo basado en las teorías de Marston, desarrolladas ya posteriormente por diferentes escuelas psicológicas conductistas, que nos explica que las personas, digamos, si bien no somos químicamente puras, digamos, tenemos un factor que predomina en nuestra personalidad, un rasgo predominante que podría ser que la persona sea dominante o sea influyente o sea servicial o sea calculadora o analítica, y esta personalidad influye en el estilo de comunicación. Entonces, algunos estilos hacen sintonía entre sí, se llevan bien, y otros estilos no hacen sintonía, no hacen match. Por el contrario, entran en conflicto. ¿De acuerdo? Bien, pues este sería el clásico ejemplo que podemos encontrar entre, por ejemplo, las personas dominantes, que son personas muy directas, que dicen las cosas sin filtro, no porque sean malas personas, sino porque así es su personalidad, y las personas que son de carácter o personalidad servicial, que por el contrario son personas hiper polite, muy cordiales, donde las formas son muy importantes, o sea, la cortesía es su bandera, ¿no es cierto? Entonces, cuando se encuentran dentro de un mismo equipo personas serviciales con personas dominantes, normalmente pues hay un choque de trenes, ¿no? Y como las personas no son conscientes de su estilo de personalidad, actúan como son. Y entonces se generan estas fricciones y esto se transforma a la larga en una herida. Bien, y si no se resuelve este tema, el equipo se fractura. ¿De acuerdo? Un segundo tipo de problema o de causa de conflicto es que las personas tengan posturas distintas, ¿de acuerdo? Posiciones diferentes, puede ser técnicas. Por ejemplo, esto pasa mucho en organizaciones donde las personas técnicamente dan puntos de vista, y lo hemos visto mucho en temas de tecnología. Algunos piensan la solución tecnológica debería ser esta y la otra persona piensa lo contrario. Y no manejan una buena metodología para, digamos, negociar, ¿sí? Esas posiciones y llegar a consensos. Entonces, al final prevalece una sobre la otra y hay alguien que se queda, vamos a ponerlo así, resentido dentro del equipo, ¿de acuerdo? Siente que ha perdido, bien, porque no ha sido bien manejado el debate. En un equipo sí tiene que haber debate, pero si no se sabe construir consensos y resolver, o sea, no se tienen estos mecanismos de negociación, esto también termina generando fracturas, ¿bien? Otro problema que a veces es causa de los conflictos son valores diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, acá son normas de convivencia distintas.
Hay personas, por ejemplo, que les gusta escuchar la música alta, yo qué sé, y a otras personas no, o a uno que le gusta comer en su puesto de trabajo y a la otra persona no. Y entonces, como no hay reglas claras para el equipo, estas formas de convivencia distintas terminan generando bandos, ¿no? O conflictos no intragrupales, sino interpersonales. Otro factor de conflicto que hoy en día también existe, ya que convivimos diferentes generaciones dentro de los equipos de trabajo, es que el pertenecer a generaciones distintas significa que tenemos paradigmas diferentes respecto de cómo entendemos la responsabilidad y la relación con el trabajo, ¿no? Entonces termina esto generando fricciones, ¿no? Porque unos no entendemos por qué otros el horario es el horario, ¿no? O que nos pidan que nos quedemos nos parece mal, o lo contrario, ¿de acuerdo? Bien, muy bien. Y otra razón o causa de conflicto es que prevalezca el paradigma de competencia sobre el paradigma de cooperación. Bien. Entonces, ahí que quisieran hacernos de manera particular sobre este tema. Bien, voy a dejar de compartir. Bien, ajá. Bien, acá tenemos dos preguntas, Juan Antonio. Sí, ¿Los efectivamente. conflictos suelen surgir más por falta de claridad en el objetivo común o por diferencia de estilo de liderazgo? Bueno, ese es uno de los factores en verdad que pueden justamente generar conflictos cuando no hay una adecuada comunicación clara de los objetivos, cuando los equipos no tienen claro cuál es el rol que tienen que cumplir para esta estrategia en la cual cada uno tiene una responsabilidad y no hay esta claridad, pueden haber estos choques, dos personas que piensan que tienen la misma objetivo, la misma responsabilidad, las mismas tareas. Y el estilo de liderazgo también puede ser un factor en la medida que el líder en realidad debe adaptar el estilo de liderazgo en función al nivel de conocimiento y al nivel de motivación que tiene la persona. Entonces, si el líder, por ejemplo, elige un rol muy controlador para una persona que ya tiene un alto nivel de desarrollo, motivación, más bien debería delegar y está haciendo mucho control, eso también puede generar cierto nivel de resistencia o conflicto en el equipo de trabajo. Sí, bueno, totalmente de acuerdo y efectivamente aquí hay una persona que nos escribe que nos dice, los conflictos surgen también por choques entre distintas formas de ser. Justamente lo que mencionábamos, ¿no? Diferentes estilos de personalidad se traducen en la manera de comunicar y esto es fuente de conflicto. El tema de estilos de trabajo tiene también que ver, digamos, no solo por formas de trabajo aprendidas, sino también por el tema de los factores generacionales y también por el tema de los valores personales. Entonces, vamos a abordar un poquito las herramientas que podemos usar cuando este tipo de conflictos se presenta. Bien, vamos entonces a regresar ahí este, a la presentación que teníamos. Miren, hoy en día el módulo DISC nos ofrece una serie de ejercicios que se pueden hacer para que los miembros del equipo reconozcan los diferentes estilos de comunicación y podamos aprender a hacer sintonía. O sea, en vez de que las personas digan yo soy así y así me tienen que querer, la idea con el módulo DISC es que uno aprenda a sintonizar con el otro, a modularse de modo tal que no es que uno pierda sus características de personalidad, sino lo que se busca más bien es que tú
entiendas cuáles son las expectativas de comunicación del otro y puedas adaptarte y lograr que la comunicación fluya entre estilos distintos, ¿de acuerdo? En el caso de posiciones diferentes, es muy importante que el equipo aprenda un método para poder llegar a consensos. Nosotros recomendamos el método secuencial abierto. El método secuencial abierto, ustedes lo ponen en la IA, le preguntan y les va a dar el paso. Son 4 pasos y es un método muy sencillo. Cada vez que se presenta un conflicto, las partes se reúnen con alguien que haga de mediador y aplican el método y en teoría, aplicando el método, llegas a consenso. ¿De acuerdo? En el caso de que tengamos valores distintos, hay que trabajar en crear reglas. Eso lo vamos a tocar un poquito más adelante. En el tema, si tenemos generaciones distintas, tenemos que tener espacios de diálogo intergeneracional para que una generación le explique a la otra su manera de pensar. ¿De acuerdo? Y en el caso de las relaciones de competencia, acá, sinceramente, Juan Antonio y yo pensamos que la tarea del líder es el cambio de paradigma. O sea, si una persona lidera un equipo, tiene que decir, yo quiero que cooperen, no que compitan. O sea, la competencia es un factor absolutamente corrosivo de la cooperación. Si yo hago que la gente compita, no va a cooperar. ¿De acuerdo? Lo que va a querer es ganarle al otro, no cumplir los objetivos. Y eso termina destruyendo a los equipos. ¿De acuerdo? Hay gente que me dice, Elena, pero si yo le pongo el objetivo y hago que compitan, adquieren un mayor nivel de desempeño, dentro del equipo no funciona. ¿De acuerdo? O sea, entonces me voy a un esquema de grupo, no de equipo. ¿Por qué? Porque cuando yo incentivo dentro de un equipo la competencia, la gente va a buscar que el otro pierda. Y cuando yo me concentro en que el otro pierda, nadie gana, todos perdemos, finalmente. O sea, es un esquema bastante peligroso, ¿de acuerdo? Bien, si ustedes quieren saber más, conocer y adentrarse más en los temas que tienen que ver con el lado humano del equipo, nosotros recomendamos la lectura de Patrick Lencioni. Bien, Patrick Lencioni es un autor que es el autor que colocó sobre la mesa de la teoría de equipos, ¿de acuerdo? El tema del lado humano. Y él dijo, un equipo implica personas interdependientes, a diferencia del método de grupo. En el método de grupo no hay interdependencia. El método de equipo hace que uno dependa del otro. O sea, el éxito de uno significa el éxito de todos y el fracaso de uno el fracaso de todos. Entonces tenemos que aprender a manejar la interdependencia. Bien, cuando hay interdependencia, dice Lencioni, tenemos que aprender a reducir el sentido de vulnerabilidad que tenemos todas las personas. Todas las personas, como explica la neurociencia muy bien, tenemos un sistema de alerta, ¿no? Que nos viene a partir de cómo funciona la famosa amígdala, ¿no? Y también el córtex prefrontal, me parece. Entonces, si nosotros no conocemos a las personas, nuestro sistema de alerta se activa, ¿bien? Y cuando el sistema de alerta se activa, el sentido de vulnerabilidad crece. Y entonces yo estoy a la defensiva. Y cuando estoy a la defensiva, no coopero. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque así somos los seres humanos. ¿De acuerdo? Entonces, Lencioni dice, ¿tú quieres que tu equipo coopere? Necesariamente el sentido de vulnerabilidad tiene que reducirse. O sea, la gente no tiene que tener temor de ser atacado, ¿de acuerdo? No tiene que sentirse vulnerable. ¿Y cómo logro esto? Generando relaciones de confianza.
O sea, cuando uno está en un entorno de confianza, uno cuenta las cosas, las dice, no tiene problemas y quiere cooperar, ¿de acuerdo? Por el contrario, si yo no conozco a la gente, estoy alerta, mi sentido de vulnerabilidad está alto, entonces no hay confianza, no quiero cooperar. Prefiero trabajar solo. ¿Por qué? Para que no me pase nada. Bien. En los equipos, al ser interdependientes, si a uno le va mal, es importante que levante la mano y diga, oigan, necesito ayuda, no sé cómo hacer esto, ¿sí? Bien. En la matriz RISC solo es posible si realmente hay confianza. Entonces uno dice, hice mi matriz RISC y el equipo no funciona. ¿Por qué? ¿Por qué no funciona? Porque no hay confianza, ¿de acuerdo? Entonces están todos a la defensiva y la gente prefiere trabajar de manera individual. Entonces, aquí es muy importante tener herramientas para desarrollar relaciones de confianza. Y Lencioni, que es el padre de toda esta teoría, que dice, ¿te preocupa el equipo? No solo tenemos que manejar el objetivo, la matriz RACI, que la estrategia está clara y la reunión sea excelente. También tenemos que trabajar en generar relaciones de confianza. ¿Cómo generamos relaciones de confianza? Promoviendo espacios para que la gente encuentre elementos de afinidad. O sea, nosotros tenemos que hacer que personas que no son amigas en la realidad vean que tienen elementos en común. Y para eso hay una buena herramienta, ¿no, Juan Antonio? Juan Antonio, ¿estás muteado? Perfecto, gracias. Sí, esta efectivamente es una herramienta que hemos usado con clientes porque muchas veces nos preguntan, y una pregunta, bueno, en mi rol de coach suelo hacer preguntas, y una de las primeras preguntas que yo les hago muchas veces a los líderes es, ¿cuánto conoces realmente a tu equipo? Y muchas respuestas son, bueno, conozco por el puesto, por el tiempo que tiene, por el tiempo que viene trabajando, las áreas que trabaja, las cosas que hace, pero ¿qué tanto conoces más allá del ámbito netamente laboral a las personas? Y entonces aquí parte mucho usamos esta herramienta que es una dinámica de mapa de afinidades. Es una herramienta en la cual se reúne al grupo de trabajo y se hacen tres preguntas básicas. Cada uno de ellos va respondiendo o en una hoja de color, en una hoja en blanco, en un post-it, y se le hace tres preguntas. ¿Qué me gusta hacer fuera del trabajo? ¿Qué valor considero más importante en el equipo? ¿Y qué me molesta cuando trabajamos juntos? Entonces vas recogiendo información muy relevante sobre cuáles son las preferencias, cuál es la forma en la que me gustaría trabajar dentro del equipo, cuáles son esos valores que yo espero, el compromiso, la responsabilidad, el trato horizontal, una buena comunicación, comunicación asertiva, y qué me molesta cuando trabajamos juntos. Que otras personas no avancen al mismo ritmo, que unas personas se apoyen en otras, no todos trabajamos igual. Entonces, esto también, recogiendo todas estas ideas, finalmente nos permite tener una matriz en la cual nosotros tenemos mapeado como equipo cuáles son aquellas cosas que nosotros valoramos y reconocemos, cuáles son aquellas cosas que pueden marcar diferencias y nos abre espacios de conversación sobre cómo podemos trabajar esas diferencias y finalmente también nos da un espacio para conocer qué otras cosas hacemos fuera del entorno laboral. Perfecto. Bien, efectivamente, nosotros recomendamos que cuando tenemos una reunión de trabajo, vamos a poner que nuestras reuniones de equipo fueran quincenales para revisar nuestra matriz RASI, cómo vamos avanzando. Al inicio o al final, siempre tener un pequeño espacio para identificar elementos de afinidad. Hay, cuando nosotros buscamos dinámicas, todas las dinámicas están en internet, ¿no? Y hoy en día con la IA más todavía ustedes pueden preguntar.
alguna dinámica o algún ejercicio rápido de 5 minutos para buscar afinidad dentro del equipo. Y seguramente les va a dar una pregunta o una clave, ¿no? Entonces dice, bueno, hoy día vamos a hablar 10 minutos de mascotas. Me gustan las mascotas, no me gustan, porque sí, porque no, cómo se llaman, no sé qué. Ya. Hoy día vamos a hablar de series, ¿no? Hoy día vamos a hablar de música, ¿de acuerdo? Entonces, la gente, las personas del equipo comienzan a darse cuenta que tienen elementos de afinidad y eso ayuda a cimentar la confianza. Entonces, ¿por qué no se consolida un equipo si volvemos a la primera pregunta? Tal vez el lado eh, sistémico va bien y más bien los problemas de consolidación vienen por el lado humano. No he logrado que confíen. Esto pasa mucho, por ejemplo, en equipos híbridos, ¿no? O a veces también, por ejemplo, el otro día me ha tocado ir por primera vez donde un cliente es un equipo nuevo, ¿no? Son como 30 y tantas personas, no se conocen, se han sentado en un espacio de trabajo como así, unas grandes mesas y no han tenido ningún momento para hablar de ellos como personas, o sea, de frente al trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, no van a cooperar básicamente porque no confían, no porque no tengan claro el proyecto, ¿de acuerdo? Bien, ahí veo que tenemos varias intervenciones, ¿no? Sobre este tema. Bien, Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuáles son las estrategias cuando un miembro del equipo con una responsabilidad específica y que no comparte con otro miembro por temas de estructura de funciones decide dejar el equipo? O sea, entiendo aquí, Sandra, que te preocupa que alguien se va y no ha compartido o sea, se va llevándose la información, ¿sí? Es por ahí la duda. A ver, si quieres nos amplías un poquito. Bien. Sebastián nos pregunta, ¿es responsabilidad del líder transformar el paradigma del equipo o facilitar que el equipo construya uno nuevo colectivamente? Los líderes del equipo modelan vulnerabilidad al admitir errores. Es responsabilidad total del líder cambiar el paradigma. O sea, ahí es muy importante que el líder diga claramente, acá se coopera, ¿de acuerdo? Acá no se compite, la competencia está afuera, no acá. O sea, sí lo tiene que hacer explícito si quiere generar cooperación. Y es muy importante, Sebastián, lo que estás diciendo, la vulnerabilidad se baja cuando el líder admite errores, por supuesto, por supuesto. Ahí yo tengo una buena anécdota, a ver si nos da tiempo y la cuento. Bien. Tenemos una pregunta más que dice, es muy importante la preparación del líder porque la confianza se construye con el tiempo. Ellos son quienes deben conocer a quienes integran los equipos, que lean los informes de los procesos de selección de quienes ingresaron a la organización. Bien, ahí tú, ¿qué dirías, Juan Antonio? ¿Es importante que el líder conozca a la gente, sí o no? Es súper importante porque, por ejemplo, hay una herramienta que no lo hemos considerado acá, pero que se usa en el Management 3.0 y es una herramienta que se llama los Moving Motivators o los motivadores del equipo, que son 10 características, 10 motivadores de los equipos de trabajo y que el líder los aplica. Son como cartas. A mí me motiva el liderazgo, a mí me motiva el reconocimiento, a mí me motiva el orden, a mí me motiva poder trabajar de forma libre. Y entonces, esta es una herramienta que puede servir a los líderes para tener ese acercamiento con los equipos de trabajo. ¿Qué es lo que me motiva? A mí me motiva, por ejemplo, la parte de investigación. Entonces, Elena sabe que a mí me motiva la parte de investigación y entonces me delega proyectos, averigua sobre esto, aprende un poco más sobre esto. Si yo más bien me motiva el poder tener relaciones con otras personas de comunicación, entonces me manda tareas relacionadas
con aquellas cosas que me motivan. Y eso evidentemente me compromete mucho más en mi trabajo con las labores que yo estoy realizando. Entonces es muy importante que el líder pueda conocer al equipo, los motivadores, porque al conocerlos utiliza estrategias mucho más personalizadas que aseguren un mayor compromiso con los miembros del equipo. Ya, bueno, estaba viendo que Licha nos ha escrito. Licha, qué gusto tenerte en la sala. Bueno, pues ahí está, Licha, la respuesta de Juan Antonio. Sí les recomendamos mucho las herramientas del Management 3.0. De repente podríamos hacer un consultorio para presentarlas, ¿no? Porque son herramientas que ayudan mucho al líder a la gestión del equipo. Las encontramos todas en la IA, ¿de acuerdo? Y además tienen muchos ejercicios. Sandra, esto que preguntas del tema de la reestructuración, o sea, cuáles son las estrategias para reestructurar el equipo, lo vamos a tocar un poquito más adelante. O sea que guardamos la pregunta para dentro de dos preguntas más que vamos a hablar del tema de desarrollo de los equipos, ¿bien? Pero bueno, para cerrar un poco esta pregunta, pero bueno, no cerrarla porque podemos seguir preguntando todo lo que querramos sobre esto, es muy importante abordar el lado humano del equipo, ¿bien? Durante muchos años, bueno, yo tuve la suerte de aprender la teoría de equipos hace 26 años en una empresa americana dedicada al team building, ¿bien? Hablábamos básicamente del lado sistémico, era alucinante, todo era el objetivo, la reunión, la estrategia, ¿no? Y ahí le dábamos miles de vueltas. Y luego venía la comunicación y las relaciones interpersonales. Y realmente creo que el descubrimiento del Lencioni marca un antes y un después, porque en realidad la mayoría de equipos disfunciona por el lado humano, o sea, muchísimo. Y inclusive podemos tener herramientas para ordenar el lado sistémico y seguimos teniendo problemas desde el lado humano, ¿no? Entonces, esto de pensar que la gente somos distintos, tenemos personalidades distintas y ya nos vamos a acomodar, no funciona. O sea, es una ilusión. Las personalidades entran en conflicto. Es muy difícil para una persona que no es consciente de su estilo de comunicación, que se adapte a otra persona si realmente no ha hecho, valga la redundancia, este ejercicio de conciencia. Por eso existe el módulo DISC. Los equipos que aplican módulo DISC, que ustedes lo pueden encontrar en internet, ayudan a que los equipos entiendan el porqué, ¿no? Entonces, yo soy enérgica y Juan Antonio es estructurado. Juan Antonio, si yo voy a tener una reunión con él, le gusta que le mande antes la información, no que lo aborde y le diga ya, ¿no? Si yo no hago el ejercicio de entender su estilo de comunicación, vamos a terminar peleados y eso va a hacer que no cooperemos, ¿de acuerdo? Si no damos estos pequeños espacios para que la gente se conozca, no vamos a favorecer las relaciones de confianza. Entonces uno dice, ¿y por qué esta persona no coopera? Porque no confía. Y la confianza es cierto que se construye en el tiempo, pero nosotros dentro del equipo no tenemos mucho tiempo. O sea, es una paradoja, ¿no es cierto? Es una paradoja porque en la vida real uno construye relaciones de confianza y uno dice, confío en 5 personas y mi sentido de vulnerabilidad es cero con ellos. Yo le puedo contar todo lo que me pasa y esas personas van a colaborar conmigo. Pero nosotros tenemos que lograr que un equipo de perfectos desconocidos en corto tiempo dé resultados. Entonces, ¿cómo hacemos? El reto es cómo hacemos para generar confianza en corto tiempo. Entonces, sí tenemos que trabajar en lo que decía Juan Antonio, ¿no? Por ejemplo, en tener estos espacios para que la gente converse de eso, converse sus personalidades, converse de sus valores, converse de sus costumbres, ¿de acuerdo? Y empiece a construir, sepa construir consensos.
Es muy importante que la gente dentro de un equipo sepa que no se trata de ganarle al otro, sino de buscar soluciones colaborativas en conjunto, ¿de acuerdo? Y para eso necesitas métodos. Ajá, mira, está Licha nos está aportando aquí para todos y todas que hay una nueva versión del DISC que justamente busca que los líderes conozcan la salud mental de su personal para que sean más productivos. Excelente. Pues yo diría que hay que buscar esa versión. Bien. Bueno, vamos adelante con más preguntas, ¿sí? Para ir avanzando, ¿sí? Bien, ¿cómo fortalecer la comunicación en el equipo? Entonces, acá nosotros queríamos colocar sobre la mesa lo siguiente. Hay que plantear bien dónde está el problema, porque la comunicación puede ser un problema sistémico o puede ser un problema humano. Entonces hay que entender dónde está la causa raíz del problema. Si hablamos de un problema sistémico, quiere decir, por ejemplo, puede ser que el espacio de comunicación de la reunión no sea bueno, en cuyo caso tengo que establecer reglas para que mis reuniones sean productivas o tener un buen sistema de reunión. La reunión de 5 minutos diarias solo para coordinar pendientes. La reunión de una vez por semana de 20 minutos para ver logros de la semana y pendientes de la siguiente. La reunión quincenal para entrar en profundidad a estrategias. El sistema de alertas para cuando alguien necesita apoyo, ¿no? Saber, tenemos el chat de WhatsApp o el Teams para comunicarnos, o sea, establecer el sistema tener el drive compartido con la información que necesitamos. Entonces, la comunicación, el problema es sistémico o la comunicación, el problema es humano. Y ahí estamos hablando de lo anterior, de realmente nos comunicamos, o sea, nos estamos comunicando y esa falta de comunicación puede deberse a los problemas que decíamos antes. En el lado humano, la falta de comunicación en realidad puede ser el síntoma de conflictos no resueltos, personalidades que no se entienden y no ha habido el ejercicio para entender cómo es el otro y poder sintonizar, ¿de acuerdo? Bien, por eso decíamos, la comunicación está en el lado sistémico y hay que preguntarse si el equipo tiene herramientas para comunicarse con fluidez. La ventaja hoy en día de la tecnología es alucinante. O sea, yo ahí sí digo, me hubiese encantado nacer ahora, ahora que tengo el WhatsApp, que tengo el Teams, que tengo las carpetas compartidas, que existen sistemas de reuniones ágiles, todo eso ayuda. Estas son herramientas que el líder tiene que proponer al equipo, pero puede ser que el problema de comunicación sea de relaciones interpersonales o intragrupales, ¿no? O sea, y ahí estaríamos regresando a la pregunta anterior, ¿no es cierto? Bien, muy bien. A ver ahí, Juan Antonio, ¿qué herramientas podemos usar, por ejemplo? Estas herramientas están muy relacionadas sobre todo con la parte sistémica, ¿no? En la parte en la cual el equipo toma claridad de cuáles son los objetivos, toma claridad de cuáles son las tareas, qué tareas se pueden hacer de forma individual, qué tareas tenemos que hacerlas de forma compartida y cuál es la dependencia que tenemos entre nuestros roles cuando trabajamos nuestra matriz RISC. Elena también conversaba, es importante tener un sistema de reuniones, reuniones periódicas que pueden ser desde reuniones diarias, eh, 10 minutos al iniciar la sesión cada día para definir prioridades, tener reuniones semanales o quincenales en las cuales exista una agenda, existe una estructura, son reuniones muy puntuales donde las personas
saben cuál es el objetivo, que ese tema se va a tratar y finalmente cuáles son los acuerdos y se genere un acta para poder hacer seguimiento. Algo que nos puede haber pasado a nosotros y lo he visto muchas veces, me comentan, vamos a reuniones en las cuales soy convocado, no tengo claros los objetivos, siento que estoy perdiendo el tiempo en la reunión porque no sé por qué me convocaron, cuando esto de repente yo no tengo un rol tan activo y solamente debería ser informado y debería participar la persona que realmente iba a tener un rol activo. Entonces, es muy importante también que estos sistemas de reuniones pues convoquen realmente para que sean efectivas, tengan una agenda, objetivos y plazos cortos y cumplimiento. Y también importante hacer el seguimiento. Si tenemos claros los objetivos, tenemos reuniones, también es importante validar cómo estamos avanzando, en qué medida estos acuerdos a los que estamos llegando se están cumpliendo semana tras semana o en los plazos que hayamos definido. Y para eso podemos usar herramientas como este ritual semanal de seguimiento visible o cuadros de Kanban, por ejemplo, un tablero tipo semáforo en el cual el verde son aquellas tareas que hemos realizado, en amarillo son aquellas tareas que están en riesgo y en rojo son las que no se han cumplido. De tal manera que tenemos un semáforo en el cual el equipo visualmente, a través de tres colores simples, puede ver qué cosa hemos logrado, qué cosa está en riesgo y qué cosa todavía está pendiente. Mm, bien, a ver, vamos a ver qué más comentarios tenemos. Bien, mm, bien, a ver, Ernesto nos hace el comentario porque somos un solo equipo. Seguro tenemos tareas distintas, pero el objetivo es uno solo. En realidad, si vamos no hay que, o sea, nosotros usamos, eso es lo bonito del idioma castellano, pero a veces se presta confusión, usamos el término de equipo de muchas maneras. Uno dice, una organización cuando tiene un solo propósito es un equipo. Sí, o sea, desde el punto de vista emocional y de identidad somos un equipo, pero desde el punto de vista de método de trabajo, hablamos de equipo cuando diseñamos colaborativamente una estrategia en torno a un objetivo común. Entonces, ahí no es que tengamos tareas distintas. Si tenemos tareas distintas, somos grupo. Hablamos de equipo cuando dentro de la estrategia tenemos roles distintos para cumplir la estrategia. Esa estrategia va a tener actividades y en esas actividades participamos, como lo señala la matriz RACI, ¿no? Con roles diferentes de acuerdo a cada una de las actividades que compone la estrategia. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, no está mal trabajar como grupo, dentro de una gerencia, dentro de un proyecto, dentro de un área, pero lo que ocurre hoy en día, o sea, la pregunta es, ¿por qué usamos el método de equipo? ¿Por qué? ¿Por qué no usamos solo el método de grupo? El método de grupo es el método de toda la vida, ¿de acuerdo? Bien, o sea, el más antiguo. Por qué entra la metodología de equipo a las organizaciones? El método de equipo entra a las organizaciones cuando se requiere resolver problemas más complejos, cuando quieres generar mejora continua, cuando tienes que lograr con las mismas personas mejores resultados. Entonces, ahí ya no sirve el método de grupo, ¿de acuerdo? El de distribución de tareas. Si uno tiene metas incrementales, necesitas método de equipo. No, distribuyendo tareas no vas a lograr. O sea, si somos cinco y seguiremos siendo cinco y la meta es incremental, solo una estrategia colaborativa permite con esos cinco tener mejor resultado. Entonces, si yo no tengo metas incrementales, ¿para qué voy a usar el método de equipo? O no tengo, tengo, pertenezco a un área donde las tareas se pueden ejecutar individualmente, no hace falta. O sea, el método de equipo hay que aplicarlo para tareas complejas y o metas incrementales, cuando tenemos con menos que hacer más, ahí es cuando este,
requerimos efectivamente pasar de un método al otro. ¿Bien? Muy bien. Entonces, vamos avanzando en las preguntas que habíamos recogido. Bien. La siguiente pregunta es una pregunta que la vamos a resolver bastante rápido. Este, ¿Es importante hacer cumplir los compromisos? Es importantísimo. ¿Por qué? Por lo que dijo Lencioni. Porque para que un equipo confíe, la confianza se construye en base al cumplimiento de compromisos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando en un equipo acordamos cosas y no se cumple, el, las personas se desafilian, ¿de acuerdo? Y dicen, yo no puedo confiar en ese grupo humano porque no se cumple aquello a lo que uno se compromete, ¿de acuerdo? O sea, acá está, nuevamente, acá está el amigo simpático, ¿no? Patrick Lencioni, ¿bien? Para que un equipo sea equipo y coopere, tiene que desarrollar relaciones de confianza. ¿Y cómo se desarrollan relaciones de confianza? Pues las relaciones de confianza se desarrollan solo cumpliendo los compromisos. Entonces, acá ustedes siempre dirán, ya, ¿y qué hay que hacer? El líder tiene que recordar en cada reunión los compromisos y ver si se han cumplido o no se han cumplido. No es que el líder tenga que cumplir con los compromisos, pero sí tiene que demandar el cumplimiento colectivo, ¿de acuerdo? O sea, es muy importante decir, nosotros quedamos en esto se está cumpliendo o no se está cumpliendo, ¿de acuerdo? En la medida en que un equipo siente que lo que acuerda se cumple, eso lo fortalece, porque fortalece la base sobre la cual se erige el equipo, que son las relaciones de confianza. Entonces, es muy importante, además de promover los espacios para identificar los elementos de afinidad, el crear pactos de confianza. ¿De acuerdo? Bien, el crear pactos de confianza. Y la creación de pactos de confianza tiene que ver con establecer reglas claras. Miren, nosotros cuánto haremos, no sé, seguramente hacemos unos 40 diagnósticos de equipo al año y tal vez me quedo corta. O sea, hay épocas en las que hacemos más, ¿de acuerdo? Bien, o sea, en proyectos de cultura o en proyectos de clima o en proyectos solamente de fortalecimiento de equipo o de transformación digital, nos toca hacer diagnóstico de equipo. El 99% de los equipos no tiene reglas, no ha definido reglas de convivencia. Entonces, parte de la creación de pactos de confianza. Yo confío en ti, te doy la confianza. En los equipos la confianza no se gana, se da porque todos tenemos reglas claras y estamos dispuestos a cumplirlas. ¿Bien? Ya. ¿Cuál sería el método, Juan Antonio, para definir las reglas? Esta dinámica que está muy alineada justo a la comentario que nos hace aquí Licha, nos dice, no por ser psicóloga, pero encuentro que una observación de conducta en el proceso sería muy valioso para identificar las conductas y comportamientos del equipo. Esto nos permitiría conocer los diferentes estilos de los integrantes del equipo y luego podría darles un feedback para buscar fortalecer sus capacidades que requieren desarrollar. Esta dinámica para definir las reglas de convivencia y que se alinea muy bien con este comentario que nos hace Licha sobre las conductas. Entonces, justamente estas tres preguntas buscan que el equipo pueda primero definir, clarificar, comunicar de forma abierta y con apertura qué comportamientos del equipo ayudan a trabajar bien, qué cosas nosotros haciendo, pues logramos que el equipo esté articulado, esté alineado. La segunda pregunta, ¿qué comportamientos del equipo dificultan trabajar bien? El tener, por ejemplo, ideas diferentes, si tenemos diferentes puntos de vista, cómo podemos hacer para trabajarlos, o a veces no todos estamos de acuerdo, prevalece una idea sobre otra, diferentes formas de trabajo, diferentes estilos de personalidad. Y la tercera pregunta, ¿qué necesitamos hacer diferente
para funcionar mejor como equipo. Y eso ya lleva a una reflexión más de proyección, que estamos identificando fortalezas, estamos identificando oportunidades de mejora, pero con la tercera pregunta decimos, ok, eso es lo que tenemos, ¿y qué cosas podemos hacer diferente que no nos los habíamos planteado o no hemos tomado conciencia hoy como equipo y que si lo empezamos a hacer vamos a marcar ventajas diferenciales? Y me da, pues. Ujú. Bien, entonces, al definir reglas, tenemos que cuidar que parte de estas reglas considere necesariamente el compromiso de cumplimiento de los acuerdos que se hacen. ¿De acuerdo? Bien, muy bien. Entonces, un equipo necesita cumplir sus compromisos y es de gran impacto, diríamos, es de impacto 100. Si un equipo no cumple acuerdos, entonces se pierde confianza. Y si se pierde confianza, se pierde capacidad para cooperar. La manera de darle vuelta a esto es tener reglas claras y una de las reglas tiene que tener y mencionar explícitamente el tema de cumplimiento de acuerdos. ¿Bien? Muy bien. Bueno, la pregunta 5, acá estas son las dos específicas. Em, es muy importante trabajar en el desarrollo de los equipos, ¿bien? El que para mí, en general, para nosotros, o la teoría que hemos adoptado en cambio y gerencia, es la de Patrick Macmillan, ¿bien? Para aquí mencionar siempre los autores, ¿no? Patrick Macmillan, en el libro que él tiene, famoso libro de Performance Factor, él dice, un equipo no se da de manera espontánea ni por decreto. El líder tiene que trabajar en la maduración de su equipo. Y para que el equipo madure se necesita disposición, organización y entrenamiento. Y él establece un método para medir el desarrollo. Y si a ustedes les interesa profundizar más en el método, hay un test que elaboró la compañía de Patrick Macmillan, Team Resources, que se llama el Team Profile. Bien, está no sé si hay versión en castellano, y nosotros hicimos una adaptación, nosotros como cambio y gerencia formulamos un test que se llama el test del perfil del equipo basado en los planteamientos de Patrick Macmillan. Entonces, Macmillan dice, el equipo para cooperar necesita querer cooperar. A eso es a lo que le llama disposición. O sea, si nosotros somos 10 y la mitad no quiere ser equipo, no vamos a ser equipo. O sea, el tema de querer trabajar en equipo, la disposición, que además es algo que las personas deciden por voluntad propia, ¿de acuerdo? Es fundamental, ¿bien? Pero no basta con querer ser equipo, ya sí, queremos cooperar. También hay que aprender a trabajar en equipo, o sea, tener las herramientas del lado sistémico y del lado humano. La pregunta es, ¿por qué habría gente que no quiere cooperar? Bueno, hay gente que le gusta, es individualista o viven en el paradigma de la competencia, o no les gusta. Hay personas que no les gusta. Si alguien no tiene el paradigma de cooperación, difícilmente va a encajar en un equipo, ¿de acuerdo? Yo le daría tareas individuales, ¿bien? ¿Por qué la gente no querría cooperar? Porque no tiene el mamut claro, el objetivo, ¿no? Que creo que por ahí Ernesto lo mencionaba. ¿Por qué la gente no querría cooperar? Porque desconfía, no se conocen, ¿de acuerdo? O sea, estas variables de las que hemos hablado influyen. Entonces, cuando un grupo humano en un área, en un proyecto, no tiene ni disposición ni habilidad, no es equipo, es grupo. O sea, si yo tengo gente que no se conoce, no quiere cooperar, no sabe cooperar, aplico el método de grupo, distribuyo tareas, consolido y entrego. ¿De acuerdo? El líder trabaja primero en decir explícitamente
quiero que cooperen, quieren cooperar, vamos a conocernos, vamos a generar relaciones de confianza y este es el mamut que vamos a salir a cazar juntos. ¿De acuerdo? Bien, entonces, si la gente tiene disposición, pero le faltan habilidades, por ejemplo, no tiene una matriz RISC, no tiene un buen sistema de reuniones, no tiene un drive, no tiene, no sabe resolver conflictos, es lo que se llama un equipo adolescente. Todos nosotros hemos pertenecido a equipos adolescentes, que son esos equipos adrenalínicos. Todo el mundo habla, todo el mundo quiere hacer y son desordenados. El equipo de los tres chiflados, ¿no? Bien, todos hacen, pero son ineficientes, ¿de acuerdo? Duplican tareas, hay vacíos, no se llega bien al resultado, te gastas la plata de más, no llegas a tiempo, no es tan buena la calidad. Entonces, pero tienen algo, tienen disposición. De lo que nosotros tenemos que hacer es lograr que el equipo llegue a ser un equipo maduro. Entonces, para eso, como líder, tengo que trabajar con el equipo en dotarlo de herramientas para que genere esas habilidades que le van a permitir cooperar. Y el peor escenario de todos, dice Macmillan, es este que está acá: personas que saben trabajar en equipo, pero no quieren, que son los grupos de estrellas individuales, que también existen en las organizaciones, ¿de acuerdo? O sea, son personas que juegan para sí, nunca juegan para el equipo, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo tareas individuales, uso el método de grupo, pero si yo tengo un objetivo mamut que requiere necesariamente de una estrategia colaborativa, el líder tiene que trabajar en la madurez del equipo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos para trabajar la madurez del equipo? Hacemos autodiagnóstico. Vamos a compartirles nosotros nuestro método de autodiagnóstico, facilísimo porque ustedes lo pueden replicar a cero costo, ¿de acuerdo? Bien, nosotros lo que hacemos trabajamos con 12 variables. O sea, em, las variables estas que hemos estado viendo, objetivo, estrategia, las desagregamos en 12. Bien, y si mi equipo es de 20 personas, ¿no? Hago grupos, ¿no? Vamos a suponer que hago este, 4 grupos, ¿no es cierto? Y cada grupo tiene que ponerle nota a cada una de las 12 variables del 1 al 5. 1 quiere decir que no lo tenemos, 2 quiere decir que muy poco, o a veces, la mayoría de veces no, 3 quiere decir a veces sí, a veces no, 4 casi siempre y 5 siempre. Entonces, el equipo autoevalúa el funcionamiento del equipo. ¿Bien? Entonces, la pregunta es, ¿y cada persona podría hacer la evaluación? También, pero pensando en el equipo, no en sí mismo. Entonces, el equipo se pregunta, acá todos los 20 tenemos objetivos comunes, mamut claros, o unos sí y otros no. Yo le pongo 3, ¿no? Acá en el equipo yo siento que todo el mundo realmente está comprometido con lograr las metas. Sí, yo creo que es todo, casi todos, le pongo 4. Acá en este equipo de 20 personas somos optimistas, unos sí y otros no, 3. Acá sabemos diseñar estrategias colaborativas, nada, no sabemos diseñar, 1, y así, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, pues el puntaje más alto sería que a los 12 puntos, a las 12 variables les ponga 5. Entonces, ese sería mi máximo puntaje, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a consolidar entre todos cuál sería la nota. A veces lo que nosotros hacemos con el equipo es que cada persona evalúa, lo juntamos y sale la nota promedio de cada una de estas variables.
Todo lo que sea 4 y 5 quiere decir que son fortalezas. Y todo lo que está puntuado en uno, 2 o 3 son oportunidades de mejora. Entonces, ¿quién tiene que buscar la solución? El equipo. Bien, entonces vamos a trazar objetivos para cada una de las variables que sacó puntaje uno, 2 o 3. Bien, entonces, por ejemplo, si en confianza hemos sacado un nota promedio 2, nuestro objetivo sería generar relaciones de confianza y el propio equipo propone qué cosas queremos hacer para fortalecer la confianza. Si salió que las reuniones son aburridísimas, nuestro objetivo será mejorar la calidad de nuestras reuniones, crear un sistema de reuniones y quiénes van a ser los responsables. O sea, el propio equipo tiene que involucrarse en en fortalecerse. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, el desarrollo del equipo tiene que ser promovido por el líder, sí, pero tiene que ser con participación del mismo equipo. Bien. Muy bien. No sé si hasta aquí alguna pregunta adicional. Yo sé que ya nos hemos pasado de la hora. Tal vez haya alguna duda sobre el tema del desarrollo del equipo. Bien, bueno, entonces si no, no hay ninguna, vamos a ir cerrando con las dos preguntas que nos quedaban. Las vamos a hacer rapidito para no dejar de responderlas. Bien, entonces vamos a ir a nuestra presentación. Bien, nos quedaban dos preguntas más. Uno, la pregunta de qué pasa con los equipos en tiempos de cambio. Y aquí vamos a lo que Sandra preguntaba. En los tiempos de cambio, si yo tenía un equipo maduro, ¿se va a quedar maduro? No necesariamente. Cada vez que hay un cambio de algún integrante, el equipo tiende a retroceder en su nivel de madurez, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver a empezar. En realidad, el ciclo. Y entonces, ahí lo que toca, ¿no? Cuando una persona sale es volver a recomponer, o sea, no es que es el mismo equipo con uno menos, es un nuevo equipo. Entonces el equipo tiene que partir por revisar cuál es nuestro objetivo común, cómo va a ser nuestro sistema de reuniones, definir la estrategia, usar la matriz RISC, volver a trabajar en las relaciones de confianza. Entonces, los equipos sí se afectan mucho en los momentos de cambio, ¿de acuerdo? Y lo que nosotros recomendamos es hacer la autoevaluación, esta que estábamos recomendando acá, con el equipo y proponer el plan de mejora en aquellos aspectos que hayan salido más bajos. ¿Bien? Muy bien. Y la última pregunta, ¿qué pasa con los equipos chicos? A ver, Juan Antonio, ¿qué diríamos con los equipos chicos? Primero, Bueno, ¿qué es un equipo chico? ¿No? claro, es un equipo que tiene pocas personas. Entonces, estos equipos que se forman inicialmente, yo recuerdo cuando empecé a trabajar, por ejemplo, en recursos humanos, entré a trabajar en una institución financiera, en el cual mi equipo de recursos humanos éramos 5 personas, nada más. Era la gerente y éramos 4 especialistas. Y entonces acá había mucha interdependencia, porque éramos un equipo muy pequeño, éramos todistas, todos hacíamos de todo. Y cosa que tiene cosas buenas, pero también tiene sus partes malas. Haces todos, hacen todo, entonces no hay una claridad en qué me corresponde, dónde acaba mi responsabilidad, dónde empieza el del otro. Entonces, los roles a veces no son tan claros y las personas suelen cumplir más de un rol o asumen más de un rol porque ante la falta de tiempo de las otras personas que están recargadas, pues tú tienes que asumir nuevas responsabilidades. Si bien la comunicación puede ser más rápido porque somos un equipo más pequeño, también de alguna forma la comunicación puede tornarse informal
porque se toman acuerdos en el pasillo, en el momento, y no se hacen reuniones a veces estructuradas con acuerdos o se hacen seguimientos. Y por otra parte, al ser un grupo más pequeño, estas diferencias pueden aparecer de forma mucho más intensa, mucho más clara, ¿no? Una persona tóxica, pues, de un equipo de 4 personas, una persona negativa, una persona que pues no trabaja en equipo o tiene siempre una posición diferente, pues puede contaminar al resto del equipo. La persona solidaria es una persona que siempre es importante tenerla como apoyo y un líder que no es coherente, consistente entre lo que dice y lo que hace, pues se nota rápidamente. Entonces, el tener un grupo pequeño tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas y hay que tener mucha claridad en cómo establecer reglas claras, tener estas reuniones y tener siempre, seguir toda esta ruta. Objetivo claro, reuniones periódicas, revisar los avances, tener reuniones para conocer a los miembros del equipo, qué necesitamos hacer como equipo, qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan. Y si es un equipo grande o pequeño, aplica todas estas herramientas para ambos. Bien, bueno. Nos hemos pasado del tiempo y agradecemos su paciencia y permanencia en el consultorio. Con eso nosotros hemos respondido las preguntas que nos hicieron llegar. Queríamos saber si hay alguna duda que haya quedado, todavía, alguna pregunta, algo que quisieran, saber. Acá Ernesto dice todo excelente, muchas gracias, gracias a ti Sí, no, Ernesto. gracias a ustedes, gracias a ustedes. Bien, bueno, si no hay ninguna duda, queremos agradecerles a ustedes su participación a través de las preguntas que nos hicieron llegar, con su presencia aquí, con sus comentarios, con muchos de ustedes y muchas de ustedes. Ha sido un placer vernos después de tanto tiempo y vamos a compartir con ustedes el link de la sesión y nos mantenemos de ustedes quisieran saber más de alguna de las herramientas mencionadas, pues con mucho gusto, digamos, podemos ampliarles la información, ¿de acuerdo? Bien, junto con el link les vamos a hacer llegar una pequeña encuesta para que también nos sugieran otros temas para los próximos consultorios. En principio, el próximo ya lo tenemos un poquito pensado, va a tener que ver con el tema de bienestar socioemocional, ¿no? Cómo manejarlo alrededor del tema del clima laboral, ¿no? Hoy día hay muchos problemas, este, debido a diferentes causas, ¿no? Que están generando estrés, inclusive haciendo que las personas tengan problemas de salud, ¿no? Entonces vamos a ver cómo lo podemos abordar. Y nada, quedamos así, quedamos en contacto y muchísimas gracias. Bien, chao, que tengan buena noche. Buenas noches, muchas gracias a todos. Chao, chao, nos vemos.